día muchachos, ¿cómo están? Espero que sigan disfrutando de la nueva expansión de Test Legends tanto como yo. Creo que ahorita es el momento indicado para empezar a analizar las cartas que salieron con la nueva expansión. Creo que es injusto revisarlas todas en un solo video, por lo que a cada color le vamos a dedicar su propio espacio. A cada carta le vamos a dar una puntuación entre 1 y 5, tanto para el modo de juego preconstruido y para arena. Cada puntuación significa lo siguiente: 5 puntos indica que la carta crea por sí sola un nuevo arquetipo, o bien rompe el meta generando un nuevo balance en el juego. 4 puntos indica que la carta revive un arquetipo, o bien le añade demasiado poder sin reinventarlo por completo. 3 puntos significa que la carta es totalmente situacional. Se puede añadir a un mazo otorgando cierta flexibilidad a este, pero el resultado no afecta tanto si se agrega o no. 2 puntos, la carta sirve para contrarrestar cierto metajuego, pero es poco útil en cualquier otro momento del juego. Y finalmente un punto indica que la carta simplemente sirve para llenar espacios en la colección. Para cada modo de juego voy a dar una calificación a cada carta. Recuerden que esta es mi opinión y puede cambiar en el futuro dependiendo de la evolución del metajuego y futuras expansiones. Espero encuentren mi análisis interesante y ya saben, cualquier comentario, duda, sugerencia o discrepancia, háganmelo saber por medio de un comentario. Hasta la próxima. Muy bien, vamos a empezar con azul, que desde mi punto de vista creo que es un color al que le dieron herramientas para una gran cantidad de arquetipos que es muy probable que sirvan en el futuro. Bastante. Vamos a empezar con Gardeners Harvest, el cual desde mi punto de vista es una carta pues con un efecto obviamente aleatorio, interesante, pero que ya hemos visto en otros CCGs y que no ha tenido tanto uso, salvo en situaciones como arena. Creo que la carta no tendrá tanto uso por este efecto aleatorio, ya que el juego sigue siendo lo suficientemente robusto como para absorber dicho resultado que depende del azar. En arena, creo que la carta tiene un poquito más de impulso, ya que el modo de juego de arena es susceptible ante los resultados aleatorios. Este objeto puede llegar a ser la carta que te permita ganar una partida. Puede permitir recuperarte con un objeto con absorción, algún objeto que te dé guardia, encadenar, o bien un silencio para quitar del camino esa guardia tan molesta que obstruye el camino hacia la cara del rival. Hay que observar de cerca esta carta, ya que puede ser un poquito tóxica para el ambiente de arena. Por lo tanto, al modo preconstruido le vamos a dar una calificación de 1 y en arena le vamos a dar una calificación de 3. Continuamos con nuestra amiga, la Crucible Blacksmith. Una carta sencilla con estadísticas que realmente no nos interesan, ya que tiene un propósito único, especial, que es el ser el tutor para objetos. Recuerden que este tipo de mecánicas facilitan mucho a los mazos, particularmente que están basados en una idea. Y realmente no se puede decir más de la carta. Tiene un único rol, un único trabajo y lo hace bien. En arena, personalmente no lo he visto mucho. Y puede que sea poco jugable, ya que es totalmente dependiente de la fase de selección de cartas y que tú elijas una sana cantidad de objetos como para que valga la pena su inclusión, ya que no te ofrece nada ni siquiera para hacer intercambios. Sin embargo, no hay que menospreciar el valor que te ofrece la carta al momento de jalar tempranamente u oportunamente una lanza de Redoran o un Ordinator's Mace. Por lo tanto, le vamos a dar una calificación en preconstruido de 4 y en arena de 2. Vamos a seguir con la mejor carta del set, Luz Groshar, que creo que en este punto no voy a admitir que digan lo contrario, ya que considero que es la best waifu del set. No se diga más. Serial no le hace justicia. Es la carta que, desde mi punto de vista en la historia, se me hizo muy pues, creativa, interesante. No raya en la parte de tan de la locura. Es de los pocos personajes cuerdos, ¿no? Y me encantó cómo se desarrolló en la historia. Creo, ya hablando de su efecto y la carta, que la carta empieza a explorar un arquetipo que por el momento tiene poco apoyo. Es decir, el que yo le voy a llamar Big Creature, criaturas grandes. Debido a su bajo costo, gracias a su bajo costo, se puede combinar con criaturas que empiezan a ser grandes, es decir, de costo 6, ya que
tenemos, por ejemplo, Guardián del Devorador de Mundos, que empieza con criaturas de costo 7. Y ejemplos de combinaciones, vamos a ponerles sencillas, está con cartas como Apex Wolf en Tribunal, que he jugado y me ha salido muy eficiente ese combo, con Hornida Necromances para jalarnos criaturas de hasta con un ataque de 4, Undying Dragon, etc. Desafortunadamente, creo que todavía no existen suficientes herramientas para que dicho arquetipo vea realmente la luz, pero Luzra es un buen inicio para que se fomente la práctica de este. En arena, creo que la carta es, primero, está restringida por su rareza y segundo, termina siendo un lujo. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿cuántas cartas de costo mayor a 6 seleccionamos en una partida de arena? Usualmente yo elijo no más de 6 y eso ya es un poquito alto. Hay gente que elige 7, 8, pero nada más. Se puede volver muy complicado jugar una partida de arena con muchísimas cartas de alto costo y a veces muchas de estas son acciones. Creo que el efecto, si logra activarse, puede ser devastador, ya que permite jugar dos criaturas mejoradas en juego tardío, lo cual puede acabar con el oponente. Desafortunadamente, es extremadamente susceptible de qué criaturas elijamos. Hay que tener eso en mente. Por lo tanto, por ser la best waifu del set, le vamos a dar una calificación de 5 en preconstruido y en arena le vamos a dar una calificación de 3. Nos seguimos con la pared de espinas puntiagudas. Pointy Ball Spikes. Otra profecía que le dieron azul, pero que se me hace una de las cartas con el diseño elegante, sencillo y que funciona perfecto para estrategias defensivas, sin ser de esas cartas que pueden ser abusables en estrategias agresivas basadas en profecías. Tiene un diseño esencial, ya que en los últimos diseños hemos visto pocas profecías buenas, y esta sí es buena, ya que puede llegar a ser de las profecías más útiles a largo plazo. Noten que esta carta no requiere que el daño que le inflijan sea de contacto, es decir, si juegan Odahviing con ella en el campo, ella inflige 4 a Odahviing. Entonces, si le logran dar letal, la carta puede ser devastadora para el oponente. Y en efecto, agregarle una mejora de salud y ataque, es decir, con un ataque la carta se vuelve una bola de demolición, porque realmente puedes seleccionar tú a qué criatura eliminar. Creo que en arena la carta cumple una función defensiva importante, ya que permite detener al enemigo para que no haga cambios cómodos, es decir, lo obligas a hacer cambios incómodos, mientras o bien espera para hacer uno bueno, o B, sirve para eliminar objetivos agresivos grandes con un poco de suerte, es decir, si el oponente se espera y pues bueno, no hay de otra, pues ya, a la cara y mata a mi criatura. Creo que como profecía es decente, es una muy buena opción para dicho hueco, pero hay que recordar que usualmente hay mejores cartas de costo 2. Por lo tanto, vamos a darle en preconstruido y en arena una calificación de 3. Seguimos con Manic Mutation, la carta doble de azul, que para ser honestos yo cuando salió la menosprecié, pero después me puse a analizarla un poquito y por su efecto, su color y la carta doble que trae consigo, que es la mutación, creo que es muy barata. Realmente esta carta debió haber empezado como un 2-2 para que realmente fuese un poquito balanceada, considerando todas las otras cartas duales, ya que desde mi punto de vista esta es de las mejores y si no la mejor de todas ellas. Creo que tiene un efecto único, bueno, que impulsa a los mazos con keywords, pero desafortunadamente no es un nicho, ya que la estamos viendo en muchísimos mazos obviamente con azul, principalmente hechicero, ya que azul tiene pues obviamente la ventaja de la generación de custodias que él puede perder de manera constante, ya sea haciendo cambios o pues bien que el oponente la bote, y podemos seguir constantemente tirando nuevas custodias, haciendo que crezca la carta con cada turno. Además,
con la generación de palabras clave que genera Royal Sage para estrategias midrange, con azul obviamente, la carta revitalizó a hechicero y en menor medida a asesino. Manic Mutation, por otro lado, es una carta barata con un factor aleatorio que creo que es el que más devastador es actualmente en Constructed, gracias a mecánicas como Custodia, particularmente en Hechicero, que es extremadamente molesto ya que le permite hacer los mejores cambios en el juego, ya sea también con carga e inclusive absorción si se encuentran detrás. Y pues bueno, y todavía que combine con Mani Jack, pues realmente es casi un insulto para la carta. Me asusta la carta en general porque sí, revivió Hechicero, no le dio un giro por completo, pero sí llenó ese hueco de costo 3. Y desde mi punto de vista creo que la carta debería ser un poquito más... Debió haber empezado como un 2-2, no como un 3-3. Considerando otras cartas como Cristal, la que tiene acciones que empezaba como 2-2. Ténganlo en mente. En arena, creo que la carta no se queda atrás. También el mismo factor aleatorio de las keywords puede ser una gran apuesta que termine por afectar al oponente negativamente, y creo que esta será la mayoría de los casos. Custodia es el aspecto más crítico también, ya que permite realizar intercambios extremadamente cómodos, manteniendo el control del campo y permitiendo tempo swings que usualmente sentencian la partida, inclusive desde el turno en la que se juega. Por lo tanto, creo que esta carta, tanto en preconstruido y en arena, le vamos a dar una calificación de 4. Es una carta muy, muy buena. Seguimos con el esqueleto Ice Shambles, que también es una carta que ya habíamos visto previamente. Un 4-2-3 que hace 2 de daño como efecto de invocación. Y también cualquier criatura que dañe a Ice Shambles va a quedar encadenada durante ese turno. Creo que la carta encaja perfectamente en la dinámica de hacer pings de 2 de daño a diversas criaturas. Pero el efecto agregado de encadenar a criaturas es un plus extremadamente positivo. Creo que es bastante útil, especialmente para mazos con encadenar PDMG, y se regocija de ver que exista ese hueco lleno, ¿no? Con esta carta, porque los mazos de encadenar, que prácticamente son los de asesino, pues necesitaban más herramientas defensivas para lograr llegar a las condiciones de victoria. Por otro lado, creo que la carta es bastante útil en mazos de control con azul que quieran perfilarse hacia tal arquetipo, ya que usualmente fuera de mago no se ha podido jugar otro mazo controlero. Entonces ayuda mucho para que dichos mazos puedan llegar a sus estrategias también de victoria. Creo que en arena la carta es extremadamente buena, no se puede decir más. Ya lo he jugado varias veces, tiene una gran capacidad para encadenar criaturas hasta por 2 turnos, es decir, detienes la agresión que tú quieras. Y pues eso no se puede decir más, esto es perfecto en arena. Creo que el tiempo que otorga es invaluable y recomiendo que la elijan siempre que puedan si no cuentan con los elementos defensivos en sus selecciones. Por lo tanto, le vamos a dar en preconstruido una calificación de 3 y en arena una calificación de 4. Seguimos con nuestro Gnarlroot Bender. Realmente cuando la vi me quedé con cara de what, o sea, ¿es en serio? Creo que es una opción claramente anticontrol, es decir, castiga que la seleccionen con cartas como Fireball, Lightning Ball, Reverting Strike, Jabalinas, Casting to Time, etc. Ok, inclusive eh, tiene la parte positiva de que nosotros podemos seleccionarla con cartas baratas y que funcione como un pequeño motor de robo, y realmente creo que es ahí donde tiene su nicho. Ok, tiene estadísticas claramente agresivas, por lo tanto sí se perfila mucho como una herramienta midrange y control, y es asombrosa al momento de jugarla con cartas como Custodia Menor, Shadow Shift, inclusive Manic Mutation, ya que te permite robo de cartas relativamente barato, especialmente porque se utiliza en la fase donde todos los mazos con azul midrange ya se están quedando sin cartas, que es usualmente durante el turno 6-7, si no tienen tanta suerte de jalar cartas, a excepción de asesino. En arena todavía no la he jugado todavía, pero no creo que sea particularmente sobresaliente, ya que tiene estadísticas un poquito mediocres. Puede hacer cambios, pero lo más probable es que pueda hacer nada más uno.
Obviamente puede ir a la cara, que es el mejor uso que va a tener. Sin embargo, va a desempeñar el mismo rol de ser un motor de robo, pero más situacional y sumamente limitado por las pocas acciones que se suelen elegir en arena. Por lo tanto, en construido le vamos a dar una calificación de 3 y en arena le vamos a dar una calificación de 2. Continuamos con una de las cartas más fregonas del set, Transmogrify. Vaya, 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 vaya. Creo que existen algunas cartas que son injustamente clasificadas como malas o memes por su gran dificultad de jugarlas correcta o efectivamente, o bien que necesiten una gran cantidad de recursos para ser vagamente jugables. Transmogrify queda en un punto medio entre meme y mazo viable, ya que permite obtener resultados que sin duda alguna terminan por girar la mesa. Claro, tienes una gran desventaja de depender que no se roben las criaturas caras y tener esas pequeñas criaturas, vamos a ponerle tokens, para utilizar el Transmogrify. Pero realmente, ¿ya vieron Alduin en turno 7? ¿Por qué no? Esta carta permite el inicio de un nuevo arquetipo, totalmente dependiente de tu habilidad para no robar dichas cartas grandes antes del turno 7. Actualmente lo he visto jugar en mazos mago, personalmente yo lo jugué en mago y en mago de batalla, gracias a su facilidad de generar tokens y por su acceso a hechizos defensivos buenos. Y realmente para ser más codicioso, ¿por qué no jugarlo con cartas como Guarida del Devorador de Mundos o Luzra para generar jugadas más dramáticas? Creo que en arena es un gran nope. Realmente esta carta no creo que sea muy útil y óptima para un mazo de arena. Y no me refiero porque sea tal cual mala el efecto, sino que gastar 7 de mágica porque para sacar una criatura de, en el peor de los casos, algo de costo 1, costo 2, creo que no merece la pena. O sea, ni siquiera asumir el riesgo. Nada, nada. O sea, es un no. Punto. No. Por lo tanto, creo que en construido le voy a dar una calificación de 5. Recuerda, esto es porque crea un nuevo arquetipo que todavía no está bien pulido, pero que con el debido apoyo creo que puede llegar a brillar. Y porque a su modo está innovando el juego. Y en arena le vamos a dar una calificación de 1 porque es un gran nope. Y finalmente nos vamos con Sitting Flesh Golem. La última carta de azul trae consigo un efecto que ya hemos visto antes con la combinación del espagueti venenoso con la masa de las chispas. Prácticamente ese combo se utilizaba en asesino para mazos de control en el que podías aniquilar el campo del oponente de un solo golpe en turno 10, recuerden, y es un turno tarde. La desventaja del golem es que necesita de 2 turnos para llegar a activar su habilidad sin la seguridad de que se limpie el carril por completo. Aunque con cartas como Squeeze the Wimpy existe la posibilidad de combinar más cartas para que el golem pueda hacer cantidades industriales de daños y funcionar como una buena y decente herramienta de control. Desafortunadamente su alto costo hace que la carta sea redundante contra estrategias agresivas. O sea, realmente ya para qué sirve jugar esto en el turno 8, seguramente o estás muerto o el oponente ya se debió haber rendido. Y contra mazos más lentos también sigue siendo una pérdida de lento porque una pérdida de tiempo porque pues seguramente no va a tener un gran campo que limpiar. En arena creo que es bastante peligrosa porque su efecto puede generar un tempo swing en el momento adecuado, barriendo por completo el carril de sombra cuando se necesite limpiarlo. Pero tiene la debilidad de ser bastante cara. Sin embargo, no subestime su efectividad. Cualquier herramienta que ayude a limpiar el campo siempre será bien recibida en este modo. Por lo tanto, tanto en construido y en arena le vamos a dar una calificación de 3. Creo que con esto terminamos azul. Como pueden ver, es un color que le dieron herramientas para muchos lados, que son que se han vuelto muy importantes y que creo que en el futuro son la base para que se creen nuevos mazos, ya sea nuevos arquetipos o que cambien la dirección de aquellos que ya existen. Bueno, nos vemos con el siguiente color.